Hola mi gente, bienvenido a tu canal Soplando Vida, Mensajes Cristianos, donde el día de hoy seguimos con nuestra serie Datos Curiosos del Libro de Hechos. Ya hemos avanzado mucho en esta serie, nos encontramos justamente en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Déjame decirte que en este momento la historia hace un cambio total porque por completo nos pasamos de Pedro, nos vamos a Pablo ahora, ya de Pedro no se vuelve a mencionar nada. Nos deja en una especie de suspenso el libro y comenzamos con la vida y el ministerio de Pablo. Déjame decirte que para este punto, en estos dos capítulos nos menciona ciertas ciudades que visitó el apóstol Pablo, en donde tuvieron una reacción. Muchas reacciones por parte de estas ciudades fueron positivas, otras fueron negativas, pero déjame explicarte un poquito porque el mensaje del evangelio es lo que ocasiona en las personas. Te habrás dado cuenta que muchas personas reciben con mucho agrado el mensaje y aceptan el mensaje, mientras otras tantas terminan desertando el mensaje y hasta maldiciendo el mensaje. Es increíble que una misma cosa, un mismo mensaje lleno de amor, tenga diferentes tipos de reacciones. Entonces no es la excepción en esta ocasión. Déjame decirte que en el libro de Hechos nos menciona acerca de este lugar llamado Siria, en donde se tomó la decisión por parte de Pablo de ir y llevar el evangelio. No solamente se quedara en Jerusalén, sino que saliera a todo mundo ahora ya. Ya había pasado por Jerusalén, ya había pasado por Samaria, era tiempo de expandirlo a todo el mundo, y es ahí donde comienza en Siria justamente a proclamarse este mensaje. El mensaje de salvación fue muy bien aceptado en este lugar, por lo tanto fue un lugar de decisión donde Pablo se puso en esa determinación de llevar el mensaje a diferentes partes. De ahí nos saltamos a lo que fue Pafos, que yo diría que fue este lugar una decepción que tuvieron totalmente, porque fue justamente ahí donde uno de los generales o principales funcionarios tuvo un tema con Pablo, en el cual su consejero, que era un brujo, le aconsejaba lo contrario a lo que Pablo le estaba diciendo, y en cierto momento, cuando Pablo ya se hartó de lo que este brujo o hechicero estaba diciendo en contra suya, Pablo determina juicio en contra de este hechicero y lo deja ciego totalmente. Y era increíble ver cómo este hombre pedía ayuda a los demás para que lo llevaran, para que lo guiaran. De ahí tenemos lo que es otra ciudad que se llamaba Perge, que ahí podremos decir que fue una deserción, porque es ahí donde Juan Marcos desertó totalmente del ministerio en esa ocasión, tanto que Pablo ya no quiso volver a aceptarle en su momento cuando tuvo otra vez la oportunidad. Ya no quiso aceptarle, entonces podemos decir que es un lugar de deserción totalmente, porque Juan Marcos ya no quiso seguir compartiendo el mensaje. Tuvo sus razones tal vez, pero ya no quiso. De ahí nos saltamos a lo que fue la ciudad de Siria, donde hubo discusiones. ¿Por qué? Por parte de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos seguían todavía con su religión, seguían todavía con sus creencias, con cosas del Antiguo Testamento, y eso provocaba discusión entre lo que Pablo decía y entre lo que los demás escuchaban y en lo que estos empezaban a poner en la mente de las demás personas. De ahí nos vamos a lo que es la ciudad de Iconio, donde de igual forma se ocasionó división nuevamente por estos mismos judíos que iban siguiendo, de hecho iban siguiendo a Pablo, a las ciudades donde iba Pablo, muchos de ellos lo iban siguiendo para contradecirlo, y es ahí donde pues hubo gran tema. Después de ahí nos vamos a la ciudad de Listra, en donde completamente fue un lugar de engaño, por así decirlo. ¿Por qué de engaño? Porque es ahí donde pretendieron adorar a Pablo y a Bernabé, tratándolos como dioses totalmente. Pablo y Bernabé, al ver las intenciones de estos hombres, se opusieron totalmente a esa adoración y al final terminaron siendo apedreados. Técnicamente los dejaron arrastrados y hasta muertos. Pero el Señor, yo te puedo decir que hasta muertos, porque fueron, en aquel entonces era dar a morir, aventar piedras a morir. La gente pensó en ese momento que los había dejado muertos,
y se retiraron, pero inmediatamente estos dos se volvieron a levantar y volvieron a entrar en la ciudad. Y por último, después hablamos de la ciudad de Antioquía, lo que fue Antioquía y lo que fue Siria fueron lugares donde recibieron plenamente el mensaje de salvación, donde se hizo gran ministerio, donde se levantó Dios de una manera tan sorprendente. Entonces, estos dos capítulos en específico nos habla acerca de un cúmulo de reacciones por parte de las diferentes ciudades, por parte de las diferentes personas, y los judíos seguían dando guerra en contra del evangelio. ¿Y tú qué opinas?